Ok, vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de integración de experiencias sin conexión para Windows Phone y otros dispositivos utilizando Sync Framework. Mi nombre es Héctor Sustay para un Gold Partner en México llamado Intelect, el cual nos dedicamos al desarrollo a la medida y el entrenamiento en plataforma Microsoft. Comencemos mencionando que el ingrediente principal de una aplicación empresarial exitosa es, sin duda alguna, la sincronización. Hace 100 años, un poco más de 100 años, la compañía de automóviles Ford, para hacer la publicidad de todos sus modelos de carros que tenía, había un eslogan respecto a su modelo T. Henry Ford decía en 1909 que cualquier cliente puede tener un carro del modelo T del color que desee, siempre y cuando este color sea negro. Entonces no daba mucha gama de opciones, como lo podemos ver. Trasladando este eslogan a la actualidad y en el contexto de aplicaciones móviles, anteriormente se decía que cualquier cliente puede tener una experiencia enriquecida siempre y cuando tenga el Sync Framework en su dispositivo. Esto, de la misma forma que el ejemplo anterior, limita las opciones a dispositivos con plataforma Microsoft, ya que, como sabemos, no todos los dispositivos ni todas las computadoras del mundo tienen plataforma Microsoft. En este momento se tiene la versión 4.0 del Sync Framework y es sobre lo cual se basa este webcast. Revisaremos las ventajas de la arquitectura de aplicación fuera de línea, que hace que los requerimientos del cliente sean más simples, lo cual permitirá hacer la sincronización con otras plataformas. Entenderemos los beneficios respecto a las aplicaciones online y así como los componentes del Sync Framework que nos permitirán implementarlos fácilmente en nuestras aplicaciones. ¿Por qué construir aplicaciones offline? Si bien ahora podemos contar con conexión de red desde nuestro dispositivo móvil y tenemos una red 3G, 4G, Wi-Fi disponibles para descargar información, siempre debemos considerar en nuestras aplicaciones que al necesitar información compleja, como lo puede ser un query a una tabla, tal vez necesitemos servicios de Internet y no siempre podemos contar con una conexión por la razón que ustedes quieran. No importa el nivel del desarrollo del país en el que nos encontremos, siempre habrá problemas de conexión o de cobertura. En este caso, algunas aplicaciones pueden enviar un mensaje de que no hay conexión y que se intente más tarde la consulta, pero lo cual en algunos contextos no es del todo aceptable, ya que la información en ese momento puede ser valiosa para realizar alguna acción. La respuesta a eso es manejar la información en caché para nuestra aplicación. Anteriormente, para la plataforma de Windows Mobile, teníamos la opción de guardar nuestra información en SQL Compact Edition. Sin embargo, ya en la versión de Windows Phone 7 no tenemos esa opción, pero contamos con el almacenamiento aislado o Isolate Storage, el cual podemos utilizar para guardar nuestra información. Inclusive hay un proyecto en Codeplex donde se implementa una base de datos relacional en el Isolate Storage, que también pudiera ser una opción. Las ventajas de tener la información que descargamos del servidor hacia nuestro dispositivo es que nuestra aplicación no deberá esperar a que haya conexión para mostrar datos en pantalla. Por lo cual, vamos a tener que manejar los datos localmente para que nuestra aplicación sea más rápida. Estos beneficios tal vez sean más obvios al evitar conexiones a Internet que nos reflejen un costo o un consumo de recursos mayor. Y veamos los fundamentos del Sync Framework. Este es un diagrama de una versión anterior del Sync Framework, donde básicamente tenemos una parte de almacenamiento o store, que es donde tendremos nuestros datos. Ya después vemos un proveedor de sincronización, el cual va a realizar las consultas de esa información,
Y encima de esos componentes tenemos el orquestador de sincronización, el cual expondrá los métodos de sincronización para implementarlos a través de los objetos correspondientes del Sync Framework. Este diagrama es obviamente para plataformas Windows únicamente. Respecto a los patrones de aplicación offline, tenemos los siguientes. Hay un patrón de 2 capas que es el más simple, en el cual se tiene una conexión directa al modelo de datos, en este caso es SQL Server, lo cual nos trae algunas dificultades al momento de implementar alguna lógica del lado del servidor. De la misma manera contamos con nuestros providers de SQL en este caso y con el orquestador correspondiente. En el modelo de N capas se exponen los datos a través de un servicio web, como podemos observar, en el cual podremos implementar la lógica que deseemos del lado del servidor. Del lado del cliente podremos tener nuestro proxy, con el que nos comunicaremos con nuestro servicio. Y pues este patrón funciona bastante bien, pero sigue habiendo bastante implementación del lado del cliente, como podemos observar en el diagrama, y pues estamos aún amarrados a la plataforma de SQL. Para la versión 4.0 del Sync Framework se liberaron los componentes del lado del cliente para poder hacer la implementación que se requiera. Esto pueden ser buenas o malas noticias dependiendo de la complejidad a la cual estemos acostumbrados, pero un hecho real es que este tema de sincronización no es del todo simple. Observamos el diagrama y vemos que del lado del servidor tenemos, seguimos teniendo básicamente los mismos componentes, y en el lado del cliente seguimos teniendo el orquestador que encapsula la funcionalidad de la sincronización. Y bueno, este patrón ya no está limitado a SQL Server, tanto en el aspecto de almacenamiento como en el provider, sino que ahora se puede implementar estos procesos en la plataforma que se desee. Y bueno, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Para eso tenemos el protocolo OData. Pongamos un ejemplo. Cuando ustedes desean exponer una nueva consulta de sus datos hacia un cliente, lo que tendrán que hacer es implementar ese método en el servicio WCF, actualizar la versión de aplicación en sus clientes para que lean el nuevo esquema o contrato y recompilar su aplicación, lo cual puede ser complicado en algunos escenarios. Sin embargo, el protocolo OData se basa en exponer los métodos de los servicios por medio de REST, lo cual nos da una ventaja grandiosa al estar basado en simples peticiones HTTP y es implementado en todas las plataformas conocidas, obviamente, porque está basado en estándares. Además de que tenemos la ventaja de que podemos exponer los servicios WCF que tenemos actualmente como REST con unas cuantas configuraciones. Y bueno, ¿qué ventaja nos da adicional el utilizar este protocolo? Pues tendremos un costo menor en tiempo y esfuerzo al hacer los cambios al nivel del cliente, ya que como lo vamos a ver en la demostración, hay una interfaz en la cual nos va a ayudar a generar el código del lado del cliente y el código de nuestro archivo de configuración. Podemos tener un mayor número de clientes también como ventaja de utilizar OData, un mayor número de clientes de otras plataformas, incluyendo pues, los módulos correspondientes a nuestra aplicación. Otro punto importante es que podemos comprar servicios de datos públicos para incluirlos en nuestras aplicaciones. Esto ya lo pueden revisar más a detalle en el Windows Azure Data Market, que se conoce con el nombre código de Microsoft Dallas. Así que, bueno, se hace fácil de implementar un esquema de sincronización a nivel de arquitectura para las plataformas de clientes que participen en el alcance de nuestra aplicación. Es decir, cualquier plataforma conocida será compatible con esta arquitectura. Bueno, ¿qué hizo el equipo de Sync Framework con esto que mencionamos? Pues trabajó en conjunto con la gente de OData para extender el protocolo y soportar la exposición de información que tenemos para este ambiente de sincronización. Esto implementándolo del lado del servidor para que del lado del cliente no se tenga una implementación tan compleja.
Ya sea que nosotros tengamos nuestra base de datos en un servidor que administremos localmente o bien que utilicemos SQL Azure para almacenar nuestra información, el modelo es exactamente el mismo. Tenemos la capacidad en el Sync Framework de implementar una serie de endpoints con WCF y estos los podemos consumir ya sea en plataformas como por ejemplo Windows, Silverlight, en específico Windows Phone 7 para utilizar la información a sincronizar directamente en el Isolate Storage. Windows Mobile o como ahora se le conoce como Windows Embedded Handheld, utilizando SQL Compact. Podemos tener también un browser o alguna implementación con HTML5. Este punto es importante ya que el hecho de que esté totalmente soportado con el Sync Framework pues nos da una gran ventaja. Y bueno, otras plataformas como iPhone y Android. Todo esto facilitado con OData y el Sync Framework, lo cual pues hace que se puedan implementar los servicios WCF de manera fácil sin tener que meternos tanto a la parte de codificación. Otro punto importante es que la lógica de sincronización está en el servidor, como habíamos comentado, y para el caso de los browsers los requerimientos son mínimos. Para el caso de Silverlight se tiene una API específica para la sincronización que más adelante vamos a revisar. Bien, respecto a la arquitectura de la sincronización, vamos a revisar los siguientes puntos. Veamos cómo está implementado esto en Silverlight. Para hacer más fácil el desarrollo de la sincronización, toda la funcionalidad del framework obviamente está encapsulada en una DLL, la cual, bueno, nos va a proveer los métodos necesarios de sincronización. Y vamos a ver cómo está implementado esto en el lado del servidor. Lo que voy a hacer es mostrarles de dónde pueden ustedes descargar este framework, este Sync Framework. Ok, si ustedes buscan en Bing Microsoft Sync Framework 4 Download, de hecho la primera liga es la liga de descarga a este recurso de Sync Framework. Y cabe mencionar que todavía está en versión CTP, por lo cual en algunos ambientes pudiera comportarse diferente, pero bueno, es el esfuerzo que está ahorita de manera pública. Okay. Una vez que nosotros nos descargamos esta DLL, bueno, este instalador, lo que nos va a instalar, déjenme les comparto mi explorador. Lo que nos va a descargar es una aplicación en la siguiente carpeta. Que parece que no lo están viendo. Voy a compartir todo mi escritorio para que lo vean. Ok, en la carpeta de C Program Files, Microsoft SDK, Microsoft Sync Framework, les va a mostrar, les va a instalar una carpeta de la versión 4. Aquí otro punto importante es que esta versión 4 tiene como base la versión 2.1, entonces si no tienen esta versión 2.1 de Sync Framework, como requisito la van a tener que instalar. Okay, bueno, ya en esta carpeta tenemos, en la carpeta de bin, tenemos dos ejecutables y bueno, el helper es el que nos va a mostrar la interfaz de usuario
para generar los códigos de configuración y el código del lado, ya sea del servidor o del cliente. Y voy a ejecutar esta aplicación. Y esto es lo que me está mostrando en este momento. Son 3 pasos. Primero voy a tener que generar un archivo de configuración para la sincronización. Posteriormente voy a tener que vincularlo a una base de datos y ya al final tengo que generar el código necesario. Entonces vamos a hacer el primer paso, que es generar el archivo de configuración. Y en este caso me va a pedir un nombre y vamos a guardarlo en cursos. Vamos a quedar aquí. Y aquí vamos a ponerle el nombre. Voy a utilizar una base de datos de prueba, la de AdventureWorks. De hecho voy a ponerle ese mismo nombre, adventure.config, para localizarla. Ok, le doy Next. Y bueno, aquí me está indicando cuál va a ser la base de datos objetivo. Voy a agregar una nueva. En este caso va a ser AdventureWorks Database. Mi servidor. Y la base de datos es AdventureWorks. Ok. Vamos a hacerle un test. Bien, conexión exitosa, le damos Save y continuamos con el siguiente paso, que es definir un scope. Un scope es el alcance, nivel de tablas que vamos a tener. Okay, en este caso nos pide un nombre. Scope. Y bueno, vamos a indicarle que es de tipo template para poder elegir algunas tablas. No voy a utilizar ningún esquema, le doy Zip. Y continuamos. Ya por default me selecciona un scope. Y ahora tengo que incluir elementos en ese scope. Por lo cual le doy clic aquí en el botón de Add Edit para seleccionar las tablas. Selecciono mi base de datos. Y bueno, como prueba vamos a seleccionar la tabla de Sales. Y vamos a agregar tal vez un filtro por Customer ID. Ok, le damos OK. A ver si seleccioné el feed, sí. Le damos OK, damos Next. Aquí podemos estar incluyendo las tablas que deseamos para la sincronización. Y ahora lo que hace es generar este archivo que bien nosotros pudimos haber también generado a mano, pero para esto está la herramienta. Y al momento de darle Finish, va a generar ese archivo en la ubicación que especificamos. Muy bien, ya tenemos este archivo de configuración. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer el aprovisionamiento. Especificamos el archivo de configuración, que lo guardamos en SyncTest, que está Adventure Config. Okay, le damos Next para que nos genere los archivos. Ok, aquí me indica que ya tiene un scope, es de las pruebas que estaba haciendo anteriormente. Vamos a utilizar el archivo que generé anteriormente, no hay ningún problema, le damos Finish. Y ahora tenemos que hacer ya la generación a nivel de servidor, para lo cual, bueno, vamos a
entrar a Visual Studio. Vamos a generar un nuevo proyecto. Ok, y vamos a generar un proyecto web. Test Adventure. Sí, lo vamos a generar y ahora lo que tengo que hacer es generar mis endpoints, como tal mis servicios WSF que voy a exponer con toda la lógica de sincronización. Que voy a cerrar esta página que no vamos a ocupar. ¿Y cómo voy a generar ese código? Pues igualmente con la herramienta. Selecciono el tercer paso que es Code Generation, el config file. Que voy a ocupar el que generé anteriormente. Damos Next. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo de generación? Podemos generar el código del lado del servidor, podemos generar el código del lado del cliente Isolated Storage, es decir, Silverlight o Windows Phone 7, o cualquier otro cliente. En este caso voy a seleccionar Server. Okay, ¿cuál va a ser mi output directory? Va a ser directamente mi solución. La solución que acabo de crear. Entonces, aquí Visual Studio, Projects, Sync, Test Adventure Works. Y bueno, ahí que lo genere en C#. Y bueno, este es el namespace de mi scope. Le doy clic en Next. Que me dice que ha sido completado sin errores. Ahora eso lo vamos a corroborar. Vamos a Visual Studio. Le doy agregar elementos existentes. ¿Sí? Y reviso que en mi solución debe de haber, a ver, creo que los puso a este nivel. Okay. Debe de haber 3 archivos. ¿Sí? El scope entities, que es el mapeo de mis tablas de base de datos, y como tal los servicios para exponer estos métodos de sincronización. Voy a agregar los 3. Bueno, uno es el code behind de mi servicio. Vamos a ver qué tiene este servicio. Aquí, si se fijan, me está marcando un error de referencia. Bueno, que le falta aquí un namespace. Es porque tengo que agregar una referencia. Sí, tengo que agregar una referencia a la DLL de sincronización. Entonces, es lo que voy a proceder a hacer. Okay, me voy a Browse. De hecho, está en la misma carpeta donde se instala el Sync Framework. Es en Program Files, Microsoft SDKs, Sync Framework, versión 4. En este caso voy a ocupar la de server, selecciono la carpeta de server y aquí está la DLL que necesito. Microsoft.synchronization.services. La agrego y bueno, voy a darle a compilarlo para ver que estemos todo correcto. Ok. Ahora, ¿qué más debemos de hacer? Ya, si se fijan, la herramienta nos generó bastante código, de hecho todo el código que necesitemos, pues ahora necesitamos entonces configurarla.
que ya de hecho ya trae aquí algunos parámetros que podemos configurar. En este caso vamos a configurar el connection string, que sería data source, sería igual a el nombre de mi servidor, que mi initial catalog va a ser AdventureWorks. Vamos a indicarle la parte de seguridad, persist, security, info, the user ID. Déjenme revisar cuál usuario tengo aquí. Adventure. Y el password, que también es Adventure. Ok, ya tenemos la cadena de conexión. Ahora vamos a indicarle cuál va a ser nuestro scope. En este caso, mi scope está definido en el archivo de configuración. Yo había creado un archivo de configuración previamente para probar esta utilería de generación. Y mi scope en este caso se llama AW-scope. Sí, en este caso lo voy a poner aquí para indicarle el scope. Y bueno, otro punto importante nada más a mencionar es el tipo de serialización por default de Windows Phone 7 es JSON, entonces viene por default esa serialización, nada más aquí la estamos confirmando. Y vamos a agregar un parámetro de filtro, que si se acuerdan agregué una tabla de sales y le indiqué un filtro por Customer ID. Entonces vamos a agregarlo, es en add parameter filter configuration. Primero tenemos que indicarle el campo que es Customer ID, el nombre de la tabla. Déjenme regreso a mi archivo de configuración. Aquí está. Sales Store. El parámetro SQL. Bueno, por default es el mismo nombre, no se lo cambié. Customer ID. Y el tipo de parámetro, en este caso es un int. Ok, entonces aquí únicamente le paso el tipo. Otra cosa que podemos configurar es mostrar una página de diagnóstico para ir revisando en qué punto no estamos correctamente pasando la sincronización del servidor. Entonces, esto lo habilitamos con la propiedad Enable Diagnostic Page. Ponemos que es true. Y de hecho ya podemos ejecutar esta aplicación. Que lo que me va a mostrar es el servicio y me debería demostrar los scopes que yo tengo definidos.
Ok, ahí está, es un XML, me indica cómo se llama mi scope y bueno, si tengo varias ahí me indicaría la colección. La página de diagnóstico, ¿cómo acceso a ella? Al final de esta URL, si yo en lugar de SyncScope pongo diag, lo que voy a ver es aquí mi página de diagnóstico, ¿no? En este caso, al ser una versión CTP, a nivel del Development Server, no me indica que tengo el framework, pero bueno, en un momento más lo hago el deploy al IIS para que ya no haya este problema. Este punto de cross domain pues es prácticamente opcional. Sí, en este caso no tengo ningún archivo de políticas de dominio y bueno, me indica el tipo de serialización, mi nombre del scope, si tengo batching habilitado, etcétera. Sí, entonces lo que voy a hacer es hacer el deploy, bueno, crear la aplicación en el IIS. Y aquí me voy a web y digo que haga uso del IIS local. Está bien este nombre, el mismo nombre de mi solución. Que cree la aplicación. Ok. Y lo corremos nuevamente. En este caso debería de ver exactamente el mismo archivo XML. Voy a revisar mi IIS que esté arriba. Que de hecho se hizo la instancia. Ok, vamos a indicarle la ruta. Que sería de este servicio. Ok, y bueno, aquí en algunos casos no me pone el pool correcto. Bueno, ahí ya está cargando, ¿no? Vamos a esperar a que se visualice. Aquí está. Sí, entonces, para mostrar la página de diagnóstico, la URL, y ya como ven aquí está prácticamente todo check. Ya el runtime ya no nos marca error. Y bueno, no tengo ninguna configuración de cross domain, por lo cual, bueno, esa parte dice fail, pero no, como tal no está en rojo, ¿no? Nada más es un warning. Otro punto importante es que además de la página de diagnósticos, yo puedo ver las entidades. Si le pongo aquí en el URL al final metadata, SyncScope,
Bien. Tengo que configurar el IIS, permítanme. Ok, escribí mal la URL. Y déjenme revisar cuál es la URL correcta. Que bueno, en lo que levanta, vamos a revisar la parte del cliente. A ver si... borré el servicio, perdón. Ok, aquí está mi esquema de cómo está la entidad. En este caso únicamente puse un Customer ID como filtro en la tabla de Store. Sí, en este caso podríamos ver a detalle cómo está esta entidad. Bien, ahora ya tengo mi lógica de sincronización del lado del servidor, pues tengo que implementar un cliente con el cual hacer la sincronización. Voy a agregar un nuevo proyecto de Windows Phone 7, nuestra aplicación. Ok, creo el proyecto. Y bueno, tal cual como generé el código del lado del servidor, voy a ocupar mi herramienta para generar el código del lado del cliente. Si en este caso tengo que volver a especificar el archivo de configuración. Y vamos a darle Next. Y ahora mi target va a ser de tipo Isolate Storage. Vamos a guardarlo. La solución. Documents. Studio Projects. Okay. Aquí está. Con C#, el mismo namespace del scope. Vamos a clic en Next. Y ya nos indica que fue completado sin errores. Damos Finish. Agregamos esos elementos que nos creó. Sí, que en este caso van a ser dos. Lo que es el Entities y el Offline Context, que este va a ser nuestro orquestador. Que agrego esos dos elementos. Aquí de igual manera me va a marcar errores de namespace, porque tampoco tengo las referencias a esas DLLs. Vamos a hacer igual browse. Y en este caso, en vez de server, me voy a client. Está dividido por Windows Phone 7 y Silverlight. Escojo Windows Phone 7 y elijo la DLL de Client Services. Que me manda aquí un warning. Digo que continúe. Y otro punto importante es que para hacer la sincronización nos pide otras referencias, pero estas referencias ya son a nivel de Silverlight. ¿Sí? Entonces, escogemos Silverlight. Recordemos que nuestro Windows Phone 7, el core de Silverlight es 3, entonces elegimos la versión 3, nos vamos a Libraries, Clients, y necesitamos
esta DLL y la de serialización de JSON. Que las agregamos, nos manda unos warnings, es normal. Y permítanme hacer un build para ver que no se nos pase nada. Ok, todo está correcto. Y lo que me faltaría es hacer ya el código del lado del cliente para la sincronización. Ahorita, bueno, vamos a ver realmente lo que es el API. Para hacer la sincronización, bueno, necesitaremos un poquito más de tiempo, pero, por ejemplo, primero necesitamos nuestro contexto. Entonces se llamaba AWS Scope. Nuestro contexto. Vamos a llamarlo así, context. Y vamos a indicarle la URL donde están publicados los servicios. Ok, entonces vamos a crearlo context. Va a ser igual a new. Aquí, bueno, va a ser un nombre de caché. Aquí vamos a ponerle AW Client. Y mi servicio. Una URI. Que permítanme copiarla del explorador. Sería esta de aquí. Y bueno, ahí ya tenemos creado el contexto. Y vamos a agregarle los parámetros que pusimos de filtros. Que de hecho aquí nada más sería uno. Sería cache controller. El behavior, control behavior. Add scope parameters. Ok, el nombre de mi parámetro. Sí, el nombre que es Customer ID. Y un valor. En este caso, bueno, voy a ponerle un valor fijo. ¿Qué más me falta? Bueno, cuando se cargue este contexto, tenemos que hacer algo en la sincronización, ¿no? Vamos a manejar ese evento, con un handler. Y bueno, aquí lo que podemos hacer ya es vincular el Store Collection a un repositorio, puede ser un listbox. ¿Sí? Voy a agregar un listbox de este lado, nada más para que tengamos la referencia. Y de una vez voy a agregar un botón. Ok, este listbox, vamos a llamarle list items y el botón va a ser el que va a desencadenar la sincronización. Y una vez vamos a crearle su handler. Ok, entonces aquí podríamos ya hacer la vinculación item source con la colección que tenga mi contexto, que es el store collection. Que bueno, aquí nos faltaría el dispatcher para hacerlo del lado de fuera del UI thread.
¿sí? Y bueno, en el clic del botón lo que podríamos hacer es guardar los cambios, Save Changes, y hacer un refresh. Catch Control, Refresh. Ok, ¿qué más nos falta? Ah, bueno, cargar obviamente los datos, ¿no? En la primera. Y bueno, aquí vamos a cargar el contexto. Esto, digamos, a grandes rasgos es lo que nos provee la API. Si ustedes se fijan, es bastante sencillo generar el código. Ya para hacer la sincronización, bueno, ya tenemos todavía que tirar muchísimo más código, pero ya mucho del trabajo lo tenemos hecho con el código generado por la herramienta. Ok, entonces, bueno, aquí todavía nos faltaría para hacer la sincronización. Vamos a continuar con la presentación. Ok, ya revisamos esta parte de integración con OData por medio de la herramienta. Ya vimos cómo generar el código a nivel de cliente. Y bueno, otra cosa a mencionar es que en la misma carpeta donde viene instalado el Sync Framework tenemos una carpeta de ejemplos donde viene implementado en prácticamente todas las plataformas, es decir, servidor, Silverlight, Windows Phone 7, un Generic Client, la manera de hacer la sincronización. Entonces, por documentación tampoco estamos escasos. Y bueno, los temas de sincronización hasta aquí terminan. Para más información podemos revisar el blog del Sync Framework en blogs.msdn.com/sync. Y bueno, ya para sincronizar con SQL Azure podemos entrar a SQL Azure /DataSync. Y hay un foro también de Sync Framework. Y para revisar ya más a detalle el protocolo de OData es en odata.org. Ok, pues hasta aquí esta sesión de Sync Framework. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a dar unos 10 minutos para las preguntas que ustedes tengan. Por favor, háganlas en el módulo de Q&A de Live Meeting para que las podamos responder.
les dejo mis datos, mi correo y mi blog. Muchas gracias por asistir a este webcast y estén pendientes de los próximos respecto a Windows Phone 7.